Esto es lo que quería decir, Miguel, que no te puedes ir. Muy bien, no pienso. Hasta que no lo arregle no me muevo. Yo en primer lugar quería agradecer a la Fundación Olof Palme y a Ana Balletbó su invitación, y supongo que me han invitado porque la fundación es la Fundación Internacional Olof Palme, dirigente socialdemócrata, recordado, asesinado, una muerte trágica, pues a veces desgraciadamente es lo que hace que seas más recordado, pero hay muchas cosas de la vida de Olof Palme que son dignas de mención, de recuerdo y de admiración. Ese hombre que cogió una hucha y recorría las calles de Estocolmo para recoger dinero para la oposición española, para acabar con el franquismo. Ese hombre que defendió un modelo socialdemócrata, que es curioso, durante muchos años la palabra socialdemócrata era poco menos que decir que eras de derechas o que eras muy conservador, y en cambio aún vistas desde nuestro presente, las políticas socialdemócratas de Palme y de los socialdemócratas suecos son realmente potentísimas desde el punto de vista de la solidaridad, de la equidad o de esa economía humana de la que se hablaba en el panel anterior. Por lo tanto, gracias por haber pensado en mí para unos breves comentarios al final. Y cojo una cosa al vuelo que decíais. Mirad, yo me la juego poco porque, a pesar que de vez en cuando hablo de Liceta profeta, pero uno tiende a equivocarse mucho y por lo tanto intento hacer pocos pronósticos para equivocarme lo menos posible. Pero voy a hacer uno: va a haber presupuestos. Va a haber presupuestos porque son necesarios, porque son imprescindibles y porque, a pesar de su fragmentación, el mapa parlamentario español va a proporcionar una mayoría que va a requerir del Gobierno mucha habilidad negociadora, mucha flexibilidad, pero yo estoy convencido de que habrá presupuestos. Luego ya se ha ido, pero no quiero dejar de hablar un momento de Josep Piqué. Josep Piqué yo lo conocí cuando estaba en el Parlamento catalán en representación del PP, y he de decir que me ayudó mucho a vencer prejuicios que yo tenía sobre el conservadurismo, sobre pensamiento que no coincidiera con el mío, y vi que en los razonamientos de Piqué ponían en dificultad mis dogmas y mis creencias, y eso me obligaba a pensar y a reflexionar. Luego, a medida que lo fui conociendo más y más, pues vi que era un hombre que se había dedicado a reflexionar y a escribir. Y son libros de político que no son los libros de político, ¿no? Los libros de político normalmente son medio escritos con un negro, una persona que le ayuda a escribirlos, y son, bueno, de alguna manera decir yo tengo razón, los demás están equivocados y mirad qué guapo soy. Pues los libros de Piqué no son así. Y me permito recomendar el último, El mundo que nos viene, que a pesar de que desde que salió, que debía ser 2017, 2018, el mundo ha dado tantas vueltas que quizá es irreconocible, pero aún así esa visión global que antes también mencionaba Andreu Missé es imprescindible para ubicarnos. Y ahora te dice, los economistas no lo sabemos, no, los políticos tampoco, los epidemiólogos tampoco. Vamos reaccionando frente a fenómenos absolutamente nuevos. El caso de la pandemia que nos ocupa y nos preocupa en los últimos tiempos es uno, pero tantos otros. Entonces yo, para decir qué me gustaría que tuviésemos, me he hecho cinco es. Una es estabilidad. La única manera de que podamos acertar es que estemos en disposición de tomar acuerdos y de decidir políticas que tengan una cierta continuidad y que no estén al albur de cambios cada mes o cada 2 meses. Hay una anécdota que dicen que es falsa, pero a pesar de que sea falsa, en el fondo es buenísima. Explican que Zhou Enlai visitó Francia con motivo del 200 aniversario de la Revolución Francesa y de repente le preguntaron, oiga, ¿usted no cree que 200 años de esta revolución y de la importancia de la democracia no podrían de servir de inspiración a su país? Entonces dicen que Zhou Enlai dijo, mire, mi país tiene 5.000 años de historia, 200 nos parece un tiempo muy breve como para sacar conclusiones definitivas. Bueno, yo no aspiro a 200, ni siquiera a 50, ni siquiera a 10, pero hombre, 3, 4, 5 años de estabilidad en las políticas yo creo que sería muy bueno.
La segunda es la del entendimiento. O nos ponemos de acuerdo y casi diría, por poco que nos pongamos de acuerdo en pocas cosas, avanzaremos mucho más que si seguimos en una dinámica de trinchera, de encastillamiento. Yo desde este punto de vista admiro mucho a un compañero de partido y además amigo, que es Ximo Puig, el presidente de la Comunidad Valenciana, que explicaba el otro día en las Corts Valencianas que había conseguido 3 grandes acuerdos. Uno parlamentario, otro institucional y otro con los agentes económicos y sociales. Y él decía, sobre estas 3 patas podremos avanzar con seguridad. Y entonces les invito a ver la evolución económica de la Comunidad Valenciana, incluso con respecto a la nuestra en Cataluña, y ver cómo probablemente el tener un buen gobierno y el tener unos buenos acuerdos son un motor de progreso. Luego la otra o casi digo las 2 seguidas, la empresa y el Estado, que parece que se estén volviendo a descubrir. El Estado descubre que hay empresas y las empresas descubren que necesitan el Estado. Hace un tiempo las empresas, cuando les decíamos, bueno, ¿qué nos pedís? Dice, que no nos molestéis. No molestar parecía que era la consigna desde el punto de vista empresarial a los poderes públicos. En cambio, ahora hemos pasado probablemente a otro estadio que dice, no os necesitamos. Y el Estado un poco también al revés. El Estado se sentía refractario frente a la actividad económica privada y ahora ha descubierto que sin actividad económica privada no hay ni generación de riqueza ni de empleo. Y por lo tanto, la palabra no sé si me gusta mucho, pero la utilizamos muy a menudo, necesitamos esa sinergia. Pero para eso, cada cual ha de hacer bien su papel. Por lo tanto, yo cuando hay estas discusiones sobre si se necesita más o menos Estado, yo creo que podríamos intentar zanjarlas con una idea de que necesitamos un mejor Estado, un Estado que haga mejor o que cumpla mejor con sus objetivos. Y lo mismo podríamos decir de las empresas que han descubierto que han de pedirle al Estado un determinado papel, que no solo es el de la regulación, sino el de una presencia en el mercado importante. Y desde ese punto de vista necesitamos más, no sé cómo decirlo, promiscuidad, perdonen que utilice la expresión, más promiscuidad entre la empresa y el Estado, entre la actividad económica privada y las administraciones públicas. Quinta Europa, sin duda. Ese cambio que saludaba a Andreu Missé, que se le veían brillar los ojos, porque quizá es verdad que en muy poco tiempo hemos visto un cambio muy grande de paradigmas, probablemente porque hemos tenido la crisis del 2007-2008 y ahora la que estamos teniendo ahora es un corto espacio de tiempo, pero la respuesta que se ha dado ha sido muy distinta. Curiosamente, en el 2008, me parece que fue cuando el presidente Sarkozy dijo aquello de que había que refundar el capitalismo, la expresión era preciosa, sugerente, no se refundó nada, y en cambio ahora no se utilizan quizá expresiones tan rimbombantes, pero las decisiones, y en eso hay que reconocer el papel pionero del Banco Central Europeo y de Mario Draghi, que yo creo que, en fin, pasa como en política, esto pasa a veces, el que ha acertado se le reconoce, digamos, mucho después, pero realmente cuando el Banco Central Europeo dijo, me parece que la expresión, Andreu la recordará, ¿no? Whatever it takes, haremos, lo que haga falta para evitar que las fluctuaciones monetarias y el impacto de la crisis se lleve por delante nuestro progreso. Desde este punto de vista yo siempre he pensado que somos unos privilegiados de compartir este espacio europeo. No solo la presencia en la Unión Europea, como decía Piqué, sino algo más, esa idea de civilización. En algún sitio lo debí leer, quizá en algún libro de Piqué, que en Europa es el único espacio en el mundo en el que se dan a la vez la democracia, la economía competitiva y el estado del bienestar. Hay otros espacios globales en los que o no hay democracia, o no hay economía competitiva, o no hay estado del bienestar. En Estados Unidos pues no hay estado del bienestar, en China y en otros países pues no hay democracia. Y por lo tanto es en Europa donde hemos conseguido, mal que bien, conjuntar estos 3 elementos que son los que definen nuestro modelo social.
hay que defenderlo con uñas y dientes. Pero defenderlo en el mundo en el que vivimos no es cerrarlo tras unos muros, sino ser capaces de dar la réplica desde esos tres elementos a fenómenos como la digitalización, la transición ecológica o la competitividad de una economía que algunos la basan en salarios o condiciones laborales muy precarias y en una falta de atención a los equilibrios ambientales. Yo creo que en Europa hemos de ser capaces de dar la réplica a ese modelo, pero sin renunciar al objetivo de darle la réplica también en el sentido de decir podemos ser más competitivos que vosotros, incluso teniendo en cuenta o precisamente a partir del respeto de los derechos laborales y de los requerimientos medioambientales. ¿Qué necesitamos en estos momentos? Desde luego acuerdos, cooperar. Yo creo que a todo el mundo nos damos cuenta de que lo que está pasando nos supera ampliamente y, por lo tanto, cooperar para la vacuna, cooperar para las medidas de precaución, cooperar para las políticas económicas, cooperar para el mantenimiento de la red social y una cosa que quizás sea difícil de compatibilizar, pero a la vez decir la verdad y proporcionar seguridad. El miedo es el principal adversario de la recuperación económica y del mantenimiento de los equilibrios sociales. Si hay miedo, si hay retraimiento, no seremos capaces de vencer estos retos. Y por lo tanto, decir la verdad y proporcionar seguridad no siempre es sencillo, pero no hay nada peor que intentar engañar, ser descubierto en el engaño y que se quiebre ese hilo de confianza tan imprescindible. Decir también que en estos momentos de crisis pues hay cuestiones en las que tenemos que celebrar, casi diría. A mí el otro día me criticaban porque había salido saludando el proyecto de fusión entre CaixaBank y Bankia. La verdad es que yo creo que es una maniobra inteligente. Seguramente para sobrevivir en un negocio que cada vez tiene márgenes más reducidos, el adquirir una determinada capacidad, una determinada dimensión, es al mismo tiempo defensa y ataque. Y por lo tanto, adelante con los faroles. Yo recuerdo que a veces hemos pensado en pequeño y no ha salido bien, ¿no? Yo recuerdo que en Cataluña, y quizá alguien todavía se acuerde, había 13 cajas de ahorros. Y hoy solo hay una. Y yo creo que una de las razones es porque alguien pensó que fomentar la fusión entre cajas catalanas era el mejor sistema para mantenerlas. En fin, a los hechos me remito y no me gustaría tener que profundizar mucho, pero yo creo que igual una fusión con Cajasur en aquella época hubiera sido más provechosa que unir cajas de un mismo espacio. Porque también es verdad que hay gente que le preocupa, y es sensato y razonable como preocupación, pues una eventual reducción de número de oficinas o de personal, pero es obvio que si una fusión se produce en territorios muy distintos, el impacto de esas consecuencias puede ser mucho menor. Decirles que necesitamos a la vez, yo hago mucho énfasis en los acuerdos, pero también necesitamos liderazgo. Es decir, los acuerdos no pueden ser la excusa para eso que me parece que no existe, pero de lo que todos hablamos alguna vez, del mínimo común denominador, decimos, ¿no? Pues no podemos ir a cosas tan de mínimos. Alguien se ha de atrever a arriesgar en los planteamientos y en la ambición. Yo creo que cuando vas, es verdad que yo jugué al mus hace muchos años y puedes ganar una partida de mus jugando a la chica, ¿no? A la pequeña, pero normalmente los ganas jugando a la grande. Y yo creo que el think big merece la pena ser tenido en cuenta. A esto también debo decirles que debe contribuir mi progresiva moderación política, cuestiones de edad. Cuando uno cumple ya 60 años, pues las cosas van como van, pero también a ver o a comprobar cómo precisamente grandes financieros multimillonarios son los que nos están alertando más de determinados peligros, ¿no? Ya sé que está muy de moda criticar a Soros o a Bill Gates, pero realmente son los que a veces han levantado su voz, una voz con fuerza y respaldo, avisando de determinados peligros y movilizando recursos.
yo de las cosas, como persona de izquierdas, pues entre esa equidad y ese crecimiento que ahora no parecen tan contradictorios, pues siempre había apostado por la equidad, pero de las cosas que me han impresionado últimamente, pues fue ese manifiesto de multimillonarios estadounidenses diciendo, oiga, quiero pagar más y hay que limitar mucho o hay que poner severos impuestos sobre sucesiones si no queremos perpetuar las desigualdades y además ser menos eficientes a nivel global. Pues precisamente cuando lo dicen quienes se podrían beneficiar de una política contraria a lo que plantean, merece la pena que les hagamos un poco de caso. Por lo tanto, también liderazgo, también arriesgar. Y luego también muchas veces se pregunta qué ha de hacer la sociedad. Yo creo que la sociedad ha de exigir. Yo me acuerdo de una reunión con un directivo muy importante de una empresa muy importante y me decía, ¿y qué puedo hacer por vosotros? Y yo decía, pues mira, una cosa, que vuestros think tanks, vuestras becas, vuestros estudios sirvan para iluminar el camino. Hoy me parece que es Manuel Cruz que señala qué raro que los partidos ya no quieran tener algún intelectual, digamos, de cabecera. Desde luego, los partidos no somos hoy capaces o tan capaces como quizá hace 20 o 30 años de generar pensamiento propio. Por lo tanto, tendremos que ser capaces de aprovechar la reflexión que se produce en otros lugares, que se producen en los think tanks empresariales o en entidades pues, como las que han creado las obras sociales de las caixas y todos aquellos que tienen recursos para hacernos reflexionar a los demás. Nosotros necesitamos que la sociedad exija y que tenga una ambición de prescriptora, de decir, creemos que habría que ir por aquí. Y que también que premie o castigue en función de los resultados concretos. Ayer teníamos un debate en el Parlamento catalán y yo le preguntaba al presidente Torra, ¿qué beneficio hemos sacado de 10 años de confrontación? Porque si resulta que no hemos sacado ningún beneficio en términos sociales, quizá hay que cambiar. O sea, lo que no puede ser es empecinarse en el error. Yo muchas veces utilizo una frase que tampoco seguro que no es mía, que es que tenemos derecho a equivocarnos, sí, pero no a repetir una y otra vez los mismos errores. A eso no tenemos derecho los que aspiramos a gestionar el interés común, el interés de la sociedad. Y por cierto, y permítanme que me autocite, ayer el presidente de la Generalitat me acusaba a mí de conservador. Y yo decía, bueno, yo le voy a dar una definición de conservador con la que sí que me siento muy, muy identificado. El respeto a la ley, el respeto a las instituciones, el respeto a los adversarios, la idea de que las reformas necesitan acuerdos muy amplios. Si ser conservador es esto, desde luego lo soy y mucho. Y cada día más, les diría. Necesitamos reformas. Ser conservador no es ser, y perdonen la catalanada, assenyat, ¿no? Es disponer, utilizar, inspirarse en el sentido común, en la mesura que también define a la sociedad catalana, porque algunas veces se habla mucho de la rauxa, pero el seny tiene también, forma parte de nuestras señas de identidad, aunque últimamente lo tengamos un poco olvidado. Pues yo reivindico el seny. Y una idea básica con la que rematé mi intervención ayer, y es que un político tiene derecho a muchas cosas, pero a dividir y fragmentar su propia sociedad no. Eso no forma parte ni de las funciones ni de los derechos de un político. Y por lo tanto, si un político en algún momento pierde de vista que esto es una sociedad y debe seguirlo siendo, y que en el modelo que se pretende construir, por revolucionario que sea, ha de caber todo el mundo y todo el mundo ha de sentirse razonablemente cómodo en él, es imprescindible no perder de vista esa dimensión y a la que uno ve que sus acciones, por bien intencionadas que sean, fracturan, dividen, pues deben modificarlas. Bueno, soy un socialdemócrata, que les voy a decir, soy en este sentido y me gustaría serlo tanto y de forma tan coherente y tan persistente como lo fue Olof Palme. Yo creo en una sociedad que efectivamente se construye sobre el mérito, se construye sobre el trabajo, se construye sobre la personalidad de cada uno de sus individuos que deben desarrollar un proyecto de vida, pero en una sociedad y, por lo tanto, en un colectivo que tiene en cuenta las necesidades de todos sus miembros. Hace poco me tocó intervenir en una asamblea del grupo de cristianos socialistas y descubrí, buscando papeles, que la frase
a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades, que es de Marx, pero es que ya aparecen en los Hechos de los Apóstoles y prácticamente expresada de la misma manera. Este es mi ideal. Y yo creo que es difícil mantener ese ideal y hacerlo realidad de forma plena, pero es una buena guía para la actuación. Y yo creo que seguirán habiendo, lógicamente, y es bueno que así sean, diferencias ideológicas, pero cuando una sociedad se enfrenta a una pandemia y a una crisis económica y social tan importante como la que tenemos entre manos, merece la pena que, más allá de las diferencias que se puedan seguir manteniendo y que pueden enriquecer el debate, hay prioridades del conjunto de la sociedad que deben ser atendidas y que deben encontrar respuesta en la actuación de los políticos, sea cual sea su signo o su partido. Y acabo con la idea esta de que los partidos deberían tener sus intelectuales, o mejor, compartir lo que los intelectuales de todo color son capaces de reflexionar. Yo creo que la política es de políticos, creo que tenía razón Piqué cuando dice hemos de contar con los expertos, pero hay decisiones que el político debe tomar y no está obligado a hacer caso siempre, en todo lugar y en toda circunstancia, a lo que dicen los expertos. También he de decir que los expertos no todos opinan igual y que por lo tanto muchas veces se hace difícil saber qué experto tiene razón. Había aquella frase también, dice, no, tengo 10 consejos, sé que uno es el adecuado, pero no sé cuál es, ¿no? Pues esto es lo que le pasa al político. Yo reivindico la política, pero reivindico también una política informada, crítica, reflexiva y que se nutra, se alimente de lo que desde las esferas intelectuales, técnicas, científicas se pueda aportar para esa sociedad mejor que todos queremos, cada uno desde sus ideas. A mí las ideologías no me dan miedo, sí que me dan miedo son los dogmas, sí que me da miedo la exclusión, sí que me da miedo la intolerancia, pero no tener un conjunto de ideas que iluminan tu proyecto político. Yo me siento de izquierdas, como decía aquel, razonablemente de izquierdas, y por lo tanto así voy a seguir. Yo quiero agradecer, y con esto cierro este coloquio, la aportación que nos ha hecho la Fundación Olof Palme. Me parece una magnífica manera de celebrar el 30 aniversario, y es reunir a gente que tiene cosas que decir para que el conjunto de la sociedad pueda aprovecharlos y es capaz, pues la experiencia, los conocimientos, el talante y el talento de gente pues como la que nos ha acompañado en esta última sesión, como Andreu Missé, como Antón Costas y Josep Piqué. Muchas gracias y hasta pronto.